¿Se me escucha entonces? Muy bien, qué gusto escuchar los jóvenes. Ya estoy colocando nuestro PPT de la clase de maratón, nuestra clase de reforzamiento de hoy día. Es importante para, sobre todo, resolver preguntas. Ojo, participen. Veo que en un instante puede escuchar el micro que ustedes están usando con un minuto que escuché anteriormente y se escucha perfecto, como para poder dialogar y en el sentido de absolver, de precisar algunos temas, eh, puesto que efectivamente en los cursos como el de psicología que vamos a hacer, el conocimiento pasa por la definición, por el tema, sus definiciones que están implicadas, los conceptos, las teorías, son los que definen gran parte eh, ahora, el conocimiento del tema, en este caso de psicología. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya tenemos preguntas de la primera parte, de esta primera parte, que va a ser el primer examen, evidentemente. Vamos viendo una primera pregunta. Esto es primera semana. Problema 1. La psicología es una ciencia que promueve el desarrollo del conocimiento sobre la mente y el comportamiento para el beneficio del ser humano. Por ello existen diferentes especialidades. A continuación, relacione correctamente las especialidades con sus respectivos casos. Nos ponen en 1, 2 y 3, psicoeducativa, clínica y 3, social. Casos ABC. Veamos A. Atiende a niños con dificultades para recordar información aprendida. B. Analiza con los líderes y sus integrantes influyen en la conducta de los demás. Analiza cómo los líderes y sus integrantes influyen en la conducta de los demás. Se estudia el estrés de los jóvenes desempleados utilizando herramientas para evaluar y entender sus comportamientos. Muy bien, ¿qué clave marcamos? La C. La C. La C, profesor. Ajá, dicen la C. Muy bien, es la C. Veamos, 1, en la alternativa C tenemos la especialidad educativa, psicología educativa, porque dice, por ello existen diferentes especialidades. Correlacione las especialidades, acá nos ponen 3, hay varias, ¿no? Estas, por ejemplo, acá falta la psicología organizacional, que viene en la lectura y en la clase, pero nos ponen 3. Entonces, 1 educativa, 1A, atiende a niños con dificultades para recordar información aprendida. Entonces, aquí hay una cuestión que precisar. El psicólogo educativo atiende casos. En la lectura nos dicen que el psicólogo educativo lo que realiza, y de hecho esa es su especialidad, es mejorar la enseñanza, es decir, lo que hacen los profesores, lo que hace el colegio, desde la infraestructura, el salón, el usar o no dispositivos electrónicos, reuniones de grupo, actividades colaborativas, esa es la enseñanza, ¿no? El psicólogo educativo ve la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje sería lo que los niños aprenden. ¿Cómo aprenden? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, sus teorías sobre el cerebro, la neuroeducación, teorías sobre los procesos mentales para aprender, la atención, la memoria. Entonces, el psicólogo educativo
trata de mejorar esa enseñanza-aprendizaje, pero no lo hace viendo casos clínicos, eso quería señalar. Por eso es que cuando nos ponen atiende a niños con dificultades, digamos, esa atención no es de una forma clínica, no es de una manera, digamos, de ver solamente que la función del psicólogo es exclusivamente viendo casos únicos, individuales. Eso es parte de su actividad, porque de su actividad y de su especialidad, por lo tanto. El psicólogo educativo atiende casos donde hay problemas del aprendizaje, como dice acá, con dificultades para recordar información aprendida, o sea, con dificultades de aprendizaje. Entonces el psicólogo sí estudia estos casos, los atiende, es parte de su trabajo, pero como caso clínico, no, evidentemente. Para eso está justamente el área clínica, eso quería precisar. Entonces, se atienden casos relacionados específicamente en la enseñanza-aprendizaje. Eso es importante de considerar. Dos clínicas, nos plantean dos, es C. Clínica C. Es clínica estudia el estrés de los jóvenes desempleados utilizando herramientas para evaluar y entender su comportamiento. Efectivamente, el estrés ya es una dificultad. El psicólogo clínico lo que hace es diagnostica, hace un diagnóstico del problema y al saber qué problema se tiene, plantea una intervención, una forma de resolver, lo hace aplicando terapias. El psicólogo clínico entonces hace evaluación, diagnóstico y terapia. Y aquí en la C nos plantean estudia el estrés. El estrés es una dificultad, es un problema que hay que evaluar, ¿no? Hay que ver qué grado de estrés tienen los jóvenes. Un joven es desempleado, un joven ya por encima, joven es decir que tiene más de 22 años. Si está desempleado, tenemos que saber qué grado de estrés tiene, porque el estrés lo pone en riesgo. El riesgo lo pone en una situación, digamos, proclive a que aumente las dificultades. Y hay que reconocer eso. Como es una dificultad, es un problema que diagnosticar es entonces el clínico en su relación con la C. Está bien ahí, 2C. Y también nos plantean que 3 sería B, social. En la especialidad en psicología social analiza cómo los líderes y sus integrantes influyen en la conducta de los demás. Entonces, hemos dicho que la especialidad de la psicología social tiene que ver con los grupos, con un problema de muchos. Por ejemplo, habíamos mencionado que serían las barras bravas, ¿no? Es un problema colectivo, afecta a muchas personas. Es un problema, de ahí su nombre, social o psicosocial. Entonces, en todo grupo que se pueda ver, sobre todo en la sociedad, existen liderazgos, ¿no? Por ejemplo, en un grupo, tanto en un grupo, por ejemplo, de las mismas barras bravas, hay líderes. O un grupo, por ejemplo, de un vecindario que se reúne para resolver problemas comunes o incluso problemas familiares, problemas de la conducta de los niños en cada familia, etc. En los grupos siempre hay un liderazgo, eso es algo, digamos, inherente a los grupos. Entonces los líderes influyen y también el grupo influye en los líderes, hay una relación ahí. Entonces hay que estudiar, hay que analizar cómo es el liderazgo.
en los integrantes y cómo se influyen entre ellos. Por eso está bien, es la clave C. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna precisión? Bueno, parece que no hay preguntas. Aló, ¿se me escucha? Por favor, ¿me podría solo decir que sí o no? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, Muchas profesor. gracias. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Dime, Profesor. ¿alguna pregunta? Entonces no, doy por sentado de que no. Bien, vamos al ejercicio siguiente. Se realizó una investigación para conocer la efectividad de las más recientes estrategias de aprendizaje en adolescentes. Al inicio del año lectivo, se capacita a una sección del cuarto año de educación secundaria. Al finalizar el año, se comparan los resultados con las calificaciones de los cursos más importantes obtenidas en otra aula similar, donde se desarrollaron las técnicas tradicionales de estudio. En el método de investigación experimental, el aula que no se capacita en las nuevas estrategias de aprendizaje se denomina A, grupo control, grupo correlacionado, C, aula no experimental, D, grupo de contraste, E, grupo experimental. ¿Qué marcamos? ¿Qué clave marcamos? Ah, profesor. La A. La A. La A. Sería la B. Sí, entonces, en la metodología de investigación experimental, perdón, en la metodología de investigación experimental se presentará siempre, porque esta es una característica del método experimental, dos grupos, el grupo experimental propiamente y el grupo de control. Hay otras características, pero de hecho, y es una característica que no tienen los demás métodos, solamente el método experimental propone grupo de control y grupo experimental, los demás métodos no. Entonces, el grupo experimental se llama así porque se le aplica a este grupo la variable independiente, la variable causal, lo que va a generar, lo que va a producir una causa, un efecto en el grupo. Los resultados obtenidos al aplicar la variable independiente, en este caso en el ejercicio, en la pregunta, las estrategias de aprendizaje actuales, vemos sus resultados. Entonces, se analizan los resultados de los cursos más importantes en ese grupo de chicos que se les capacitó en estrategias de aprendizaje, variable independiente y luego sus resultados en ese grupo. Pero también tiene el método experimental el grupo de control. El grupo de control, como dice su nombre, nos permite comparar. En ese sentido, como que se controla el resultado o se evalúa el real resultado obtenido en la variable independiente. En el grupo de control no se aplica la variable independiente. En este caso, a los alumnos simplemente se les enseñó lo de siempre, lo que siempre han estado estudiando, que son las estrategias, como dice ahí, ¿no? Las técnicas tradicionales de estudio. O sea, las técnicas, subrayado, etcétera. Pero al otro grupo experimental se aplicaron estrategias, ¿no?, recientes. Entonces, el grupo de control también allí se evalúa el resultado de las notas de los cursos. Luego se compara las notas del grupo de control con el grupo experimental. Los comparo y entonces eso permitiría decir, si hay mejor puntaje en los cursos, mejores notas en el grupo experimental donde se aplicó la variable estrategia de aprendizaje, son puntajes o son notas mejores
que las obtenidas en el grupo de control, comparando, vemos que tiene un puntaje menor los grupos que no se aplicó la variable independiente, o sea, solamente hicieron lo de siempre, las técnicas tradicionales. Al comparar los resultados encontramos que hay una diferencia. Entonces, con esto se podría hacer una afirmación. Supongamos que hay una fuerte diferencia en los resultados y el grupo experimental tiene mejor puntaje, mucho mejor nota, entonces podríamos decir que las estrategias de aprendizaje que se ha enseñado, más recientes que se ha enseñado al grupo, son más efectivas para mejorar el rendimiento en los cursos en los alumnos, ¿no? Entonces, la pregunta se centra en mencionar, identificar cómo se denomina, cómo se llama el grupo donde no se aplica, donde no se capacita en las nuevas estrategias, es decir, sería el grupo de control. Muy bien, es la A entonces. ¿Hasta Profe, acá hay alguna pregunta? profe, una pregunta. ¿El grupo control no podría ser lo mismo que grupo que grupo de contraste? Porque parece lo mismo por los términos, ¿no? Ya es sinónimo, pero en el examen tiene que llamársele como está en la lectura, como se ha desarrollado en las clases. Para el centro pre, para el examen centro pre, es grupo de control o grupo control, o es grupo control o grupo de control. Es sinónimo, algunos autores hablan de grupo contraste dentro de la metodología de investigación experimental, pero eso no nos atañe a nosotros. En el centro pre le llamamos grupo de control o grupo control. ¿Ok? Sí, profe, gracias. En la eventualidad que viniera grupo de contraste, no es la alternativa. Si es la pregunta y el A sería grupo de contraste, no habría alternativa porque es grupo control. Al menos que en la lectura señale grupo de control o de contraste. Pregunto, ¿es así? ¿En la lectura está señalado así? Alumna, ¿me precisas, por favor? En la lectura se menciona Si se el menciona término, así sería. se menciona. A ver, léeme, por favor, el párrafo donde es posible que me No, leas el párrafo. no me refiero a Sí, la dos, no, si usted dice, lo que entendí es que hablaba de un caso o otro caso de otra lectura. Pero aquí en el ejercicio 2 no aparece nada, no aparece eso. ya, pero en la lectura, si es que aparece, tú tienes, tu pregunta sería muy atinada si es que en la lectura, atinada muy bien planteada, si es que está en la lectura de esta semana, de la semana respectiva, la semana 1. En la semana 1 se dice grupo de control o también llamado grupo de contraste. Se dice así, por favor, precísame. ¿Perdón? No, profe. Ya. Bueno, pero está bien que lo hayas dicho para despejar algún inconveniente. Hay que, en todo caso, mencionar que nos ceñimos a la terminología, digamos, a los términos técnicos que se señala en la lectura. A ver, ¿cómo podría? Tú me das la opción de hacer lo siguiente. Voy a tratar de pensar como alguien que hace la pregunta y te quiero confundir. Y en la pregunta que estamos viendo, podría decir, hay un método que permite analizar el contraste o los contrastes entre las mediciones o la evaluación hecha en el experimento. Uno de estos grupos que permite tal contraste se denomina, serían dos, grupo experimental y grupo de control. Pero podría señalar el grupo que permite contrastar los resultados obtenidos en el experimento, ahí podría ser grupo de control.
Pero nuevamente, para el examen no tendríamos que hablar de exactamente de grupo de contraste, porque se denomina grupo control y el otro grupo experimental. Lo que yo sí he visto en la lectura es que a veces se denomina grupo control o grupo de control, pero nada más. ¿Estamos de Gracias. acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias por la Oh, intervención, claro, bro. que ha sido muy oportuna, creo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más sobre el método experimental o cualquier otro método? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Profesor, disculpe, ¿el grupo experimental tiene otro término o solo se utiliza ese? Grupo experimental. Para el examen es grupo experimental. El ejemplo más a la mano que podríamos tener nosotros que estamos acá en Lima, los limeños, los peruanos y los limeños, es lo que hicieron con la vacuna contra el COVID. Si ustedes se acuerdan, en plena epidemia, en plena pandemia, llegó la vacuna a Lima para aplicarse, ¿no? Y se convocó a un grupo de personas, ¿no? Al azar que se tenía, pero estas personas tenían unas características: adultos sin ningún tipo de antecedentes de enfermedad y con una salud, digamos, promedio, hombres y mujeres, adultos jóvenes, de 20 a 40 años, de 22 a 40 años. Entonces, luego se aplicó, entre comillas, la vacuna, pero ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó a un grupo un placebo, no se aplicó a la vacuna, se les aplicó un placebo, suero o otro tipo de cosas que no era la vacuna. Y a otro grupo sí se le aplicó la vacuna. Al grupo que se le aplicó la vacuna sería el grupo experimental. Y al grupo que no se le aplicó, sino se le dio un placebo, una vacuna que no era la vacuna, sino solo de nombre, ¿no? Se le aplicó simple, y ese grupo el grupo control. Pasados unos meses, se convoca a este grupo, al total de todos, y los experimentadores saben quiénes son los que aplicaron, a quiénes se le aplicó, ¿no? La vacuna y a qué grupo no se le aplicó. Se analizó la sangre incluso no de todos, sino de algunos del grupo experimental, y también se analizó la sangre de algunos del grupo de control, justamente para comparar. ¿Y qué se encontró? Los que habían sido inyectados con la vacuna, el grupo experimental, al analizar la sangre se encontró que tenían anticuerpos, que la vacuna sí era efectiva, y con los anticuerpos ya no tenían COVID. En cambio, el grupo de control se encontró que no habían anticuerpos. La persona estaba igual que siempre. Estaba, como digamos, en condiciones de ser infectada por el virus. Cuando se descubre con ese estudio experimental que las personas del grupo de control, el grupo control, estaban digamos, inmunizadas, se dio visto bueno a dar las vacunas a nivel nacional. Si hacemos memoria, vamos a recordar que ha sido, incluso todavía por ahí se puede encontrar en internet esas noticias. Entonces se aplicó el método experimental. Como ven, no es algo muy complicado, ¿no? No sé, en un laboratorio, no, es la variable independiente que se aplica y el grupo experimental y el grupo control. Esas son las características de la metodología de investigación experimental. Que se sepa muy bien qué cosa es la variable independiente, que es la causa de algo, de un efecto posterior, y se conozca el grupo experimental y grupo de control, que evidentemente sirve al final para comparar el resultado y ver la efectividad de la variable independiente, si es que ha habido o no algún efecto. El efecto
el efecto sería la variable dependiente. El efecto encontrado sería la variable dependiente. La causa, ¿no? Perdón, el efecto, mejor dicho, el efecto sería lo encontrado al contrastar los grupos experimental y control y saber si ha habido un cambio o no el efecto respectivo. Bien, entonces vamos al siguiente problema. Carolina es una joven universitaria que para poder financiar sus estudios inicia un empleo como vendedora en una tienda donde se ofrecen diferentes tipos y marcas de perfumería. Luego de algunas semanas, se percata de que aparecen algunas manchas rosáceas alrededor de su nariz y tiene tos cuando el local está colmado de gente. Pasado 3 meses, sus síntomas se han incrementado y aparece una reacción a las impurezas en el aire que le ocasiona estornudos cada vez más frecuentes. Identifica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. La tos y los estornudos son procesados por el sistema reticular que integra la sensación proveniente del olfato. 2. Las sensaciones que vienen de la nariz o vienen de la nariz pasan directamente al bulbo olfatorio. 3. El hipotálamo ocasiona las manchas rosáceas en la piel de Carolina. Muy bien, ¿qué marcamos acá? ¿Cuál es la clave? La, profe, la. Muy bien, todos han, muy perfecto, lo felicito, todos han marcado con mucha seguridad y la rapidez está muy bien. Entonces, ahí tenemos un caso, evidentemente, donde la reacción al ambiente, al aire, a los perfumes, ha originado pues síntomas en el caso, ¿no? Y la tos y los estornudos son procesados por el sistema reticular. No, el sistema reticular no realiza ningún tipo de procesamiento de los sentidos. El sistema reticular, que está en la zona de la nuca, en la parte baja de la nuca, que habla de una especie de límite entre el encéfalo, el tronco cerebral y la médula espinal, ahí en este lugar se encuentra el sistema reticular, que es una especie de conecta las vías que suben y bajan por la médula. La médula conecta con todo el sistema periférico. Entonces, sirve el sistema reticular, por ejemplo, para mantenernos activos. Cuando presto atención, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Cambia el tono de mi actividad cerebral, el tono en el sentido de que la aumenta, la perfila. Si quiero prestar atención en algo, en este momento hay un sonido fuerte, volteo para ver, en ese momento mi sistema reticular activador ascendente está haciendo que yo me atienda a ese sonido repentino. Y para eso activa mi proceso de atención. En cambio, el sistema reticular activador descendente hace lo contrario, inhibe y mantiene solamente lo que debe estar activo, pero definitivamente inhibe el sistema nervioso periférico es inhibido. Y el ejemplo más claro es cuando estamos dormidos, cuando dormimos, ¿no? Estamos durmiendo y simplemente está activo el cerebro, efectivamente, y está muy activo, no se crea que un poquito, no está activo el cerebro, pero en un estado de sueño. Es un estado que el cerebro perfectamente tiene que tener siempre y activamente, por eso que soñamos o tenemos pesadillas, ¿no? Entonces, en ese momento el cerebro está trabajando sobre todo con la memoria, está tratando de organizar la memoria. Está activo, pero el sistema reticular activador descendente solamente inactiva, pone en inacción lo demás. Por eso una persona que sufre una lesión en la nuca
y lesiona el sistema reticular, es una persona que está en serios problemas, porque incluso podría vérsela bien en el sentido físico. En un accidente automovilístico, por ejemplo, llega el doctor a ver a los pacientes, que acaba de ocurrir el accidente, llega el doctor, de San Marcos obviamente, llega a ver y hay varios personas que están accidentadas, que están entre los fierros retorcidos del carro, ¿no? Porque era un ómnibus, y le gritan, doctor, ayúdeme. Ya es muy, no se preocupe, ya vienen ya los bomberos, pero el doctor está buscando quién no está, digamos, despierto, y encuentra que uno de los que están en la parte de delante del siniestro, en el ómnibus siniestrado, hay uno que no tiene ningún moretón, pero está como sentado y está inconsciente. El doctor va directo a auscultarlo y encuentra que no reacciona su pupila, porque le pone esa lamparita, ¿no? Esa luz para ver si la retina reacciona a la luz. Si reacciona a la luz, quiere decir que tiene sus actividades básicas, ¿no? Y esa persona simplemente está inconsciente por otra razón que no es la lesión de estas zonas importantes. De allí, si la persona más bien la retina no reacciona o reacciona de manera débil, de inmediato el doctor pide que se priorice ese caso, porque está en serio peligro, la persona puede morir. Y generalmente con la lesión del sistema reticular, lo que hacen es colocarle unos collares, unos collarines así en el cuello para que mantenga muy recta justamente la zona de la nuca, donde está el sistema reticular, y eh, tienen que tratar de que la persona mantenga sus actividades básicas que le permiten subsistir, el tragar, la deglución y la respiración. Por eso que se le hace entubar, se pone un tubo, cuando no puede hacerlo por la boca, le hacen un corte por la tráquea para que pueda respirar, porque si el sistema reticular está lesionado, no hay funcionamiento en las zonas del tronco encefálico y la persona comienza a perder la reacción básica, ¿no? De respirar, incluso sus otras actividades vitales están en riesgo, ¿no? Entonces, eso es el sistema reticular. En dos nos dicen, las sensaciones que vienen de la nariz pasan directamente al bulbo olfatorio. Esa sí es verdadera. Está muy bien, sí es la A, porque la única sensación que ingresa directo al cerebro, hasta el bulbo olfatorio, que está cerca al sistema límbico y a los lóbulos frontales y parietales, va directo. Es decir, no pasa por el tálamo, que es el lugar donde van de allí a dar un giro, las sensaciones ahora van a pasar al lado contrario. El tálamo se encarga de digamos, el cambio de dirección. Lo que viene de la izquierda del cuerpo va a la derecha, al hemisferio derecho, y lo que viene de la parte izquierda va al hemisferio derecho. Entonces, ahí hay un cruce que es el que define el tálamo, a excepción de la sensación olfativa, que es lo más primitivo que tenemos de la actividad sensorial y cerebral, que va directo a el bulbo olfatorio, que son como dos antenitas que sobresalen entre los hemisferios y reciben la información que viene del olfato. Y el hipotálamo ocasiona las manchas rosáceas. No, falso, el hipotálamo no ocasiona ninguna mancha rosácea, ¿no? El hipotálamo lo que hace es mantener el estado homeostático, el equilibrio hemostático, ¿no? Eso es lo que hace el hipotálamo. Es una especie el que avisa cuando se ha perdido la homeostasis, ¿no? Si tú tienes sed, es porque ya se perdió tu equilibrio hídrico. Si tienes hambre,
también se ha perdido el equilibrio calórico. Tu cuerpo, tus músculos, tus órganos quieren agua o quieren comer, aparte de otros mecanismos que tiene el cuerpo, pero el hipotálamo es el que recepciona las señales de aviso de que se ha perdido el equilibrio homeostático. Igual en el caso del aire, de la respiración y otros aspectos, el hipotálamo es el que de inmediato capta la información y avisa al cerebro que tiene que buscar agua, si tiene que comer, si tiene apetito, etc. Entonces el hipotálamo no tiene nada que ver con la mancha rosácea en la piel. Muy bien, es A. ¿Alguna pregunta al respecto de esta pregunta? Profe, ¿las sensaciones de la nariz no van al lóbulo temporal? Van al lóbulo parietal, donde están las zonas del cuerpo organizadas en el homúnculo de Penfield. ¿No? En el temporal Del está la olfato, corteza profe. auditiva. ¿Perdón? Del olfato. El olfato no va directo, mejor dicho, va directo hacia el cerebro, hacia los hemisferios, va directo a través del bulbo olfatorio que lo conecta al lóbulo parietal. Ok, profe, gracias. Ahora, pero Profesor, ¿por qué parietal y por qué no temporal? Permíteme terminar. ¿Por qué va el parietal? Porque el parietal es el que organiza las sensaciones en el sentido de a qué parte del cuerpo va a relacionarse. El homúnculo de Penfield está en el lóbulo parietal. Entonces, si, por ejemplo, tú hueles algo que es muy fuerte y no te agrada, no te gusta ese olor, entonces de inmediato te hace sentir una reacción de rechazo. Hasta algunas personas sienten que no, escalofríos porque no les agrada ese olor tan fétido, tan feo. Entonces es porque está activándose el homúnculo de Penfield, la zona corporal, ¿no? Y entonces va directo al... Sucede lo contrario, si es un olor más bien que te agrada, más bien entonces te relajas y quieres respirar más. Entonces, eso es el efecto del lóbulo parietal. ¿Por qué no temporal? Porque el temporal se especializa en los sonidos, ya que aquí está la corteza auditiva. La corteza auditiva procesa el sonido. El más importante es el lenguaje. En este momento ustedes me escuchan mi voz y interpretan las palabras que yo digo. El que está interpretando es el temporal, en el área de Wernicke, principalmente, pero es todo el lóbulo ¿no? temporal que hace esta actividad. Entonces no tiene que ver con el olor o con las sensaciones que vienen de la nariz. Sí, alguien me estaba preguntando o quieren mayor precisión. sí, profesor. Entonces, ¿las manchas rosáceas estarían vinculados con el lóbulo parietal? Porque yo lo interpreto como si fuera información sensitiva. Ya, la mancha rosácea es una reacción de la piel. Eh, y la reacción de la piel no tiene que ver con el hipotálamo. A ver, ¿qué lleva a una reacción? Una mancha rosácea, y bueno, yo no soy médico, pero en términos de conocimiento que tenemos de la actividad cerebral, en todo caso es el sistema inmunológico que reacciona ante el olor intenso, y en este caso de Carolina en el problema, y aparecen las manchas rosáceas producto de esa reacción que produce el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico se asocia, sí, tiene una asociación muy, digamos, relativa, tiene una relación, pero no directa, pero sí indirecta con el hipotálamo. Pero por eso no, pero el hipotálamo en sí no ocasiona la mancha rosácea en la piel. O sea, es más como una reacción alérgica. Es una reacción alérgica, de hecho, Ya, porque profesor, nos gracias. dice, sí.
En la lectura podemos estar en una perfumería. Imagina, tú obviamente tienes tus perfumes, tus colonias en algún momento. Imagínate estar rodeado de diferentes colonias y perfumes y otras cosas así de olorosas, no un ratito, no unas horas, sino 6 horas, 8 horas al día y toda la semana. Dime, ¿acaso no vas a reaccionar? Bueno, en el caso propuesto, origina una reacción negativa, ¿no? Básicamente con simplemente la sensación olfativa. Cuando hay mucho polvo en el aire, el polvo, todos reaccionamos al polvo. Si el polvo ingresa a nuestra nariz, estornudamos, de hecho, ¿no? Lo que sea sensible o no. Pero si estás todo el día rodeado de olores fuertes, vas a estar más sensible pues al polvo, ¿no? Después, definitivamente. Bueno, eso es un análisis indirecto, pero es para más o menos dar una respuesta a lo que menciona su compañera, que también está bien planteado, tiene que ver con la pregunta y con la alternativa. Está bien. Profesor, Bien. disculpe, ¿el hipotálamo entonces no necesariamente hace control de la defensa? Te escuché bajo la primera parte, repíteme por favor. O sea, ¿el hipotálamo no necesariamente tiene el control de la defensa? No, no, el hipotálamo le da señales al sistema inmunológico, pero no lo controla. Se relaciona. Por ejemplo, el hipotálamo se relaciona directamente con la pituitaria, pero la pituitaria que está al ladito del hipotálamo, frente al hipotálamo es como del tamaño, dicen, de un frijol, ya no es sistema nervioso, es sistema endocrino. Y el sistema endocrino sí se relaciona directamente con el sistema inmunológico. Entonces, hay una relación del sistema nervioso a través del hipotálamo que conecta con la glándula más importante, que es la hipófisis, y esta a su vez se conecta directamente con el sistema inmunológico. Hay ahí una relación, pero no, el hipotálamo no es el que produce directamente, como dice ahí, ocasiona. La causa de la mancha rosácea no es el hipotálamo. Por eso que es falso. Ok, pero porque en la separata de la PRE, en la parte del hipotálamo sale que también está relacionado con el sistema endocrino. Se relaciona. Por ejemplo, el hipotálamo se relaciona con el sistema inmunológico para el tema hormonal. El ciclo hormonal, tanto de hombres como de mujeres, lo dirige el sistema endocrino. El que inicia el ciclo hormonal es la pituitaria, la glándula pituitaria. Es una glándula, es parte del sistema es parte del sistema, ¿no? Que no es el sistema nervioso. El que le dice cuándo debe de activarse la hipófisis para que produzca el ciclo hormonal es la pituitaria, la que le avisa, digamos, la que le da la orden. Por eso, y justamente les pregunto a las alumnas, a las mujeres, a las chicas, si tú te emocionas mucho, tienes problemas, tienes una fuerte reacción emocional, estás estresada, dime, ¿acaso no se adelanta o se atrasa la menstruación? ¿Sí o no? ¿Lo? Sí, Sí. Ya, entonces, ahí estás viendo la relación. claro. Es decir, la pituitaria también, al tener ese impacto emocional, también le afecta y da la señal al sistema endocrinológico a través de la pituitaria. Ahí está el ejemplo que te doy de esa parte de la lectura. Se relaciona
El hipotálamo se relaciona porque el hipotálamo le da la señal a otras partes del cuerpo, a otros sistemas, para que, por ejemplo, inicien los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, como los ciclos hormonales, por ejemplo, la menstruación en la mujer, le dan la señal que ya debe iniciarse el hipotálamo. Esa es la relación que ves tú en la lectura. Ok, profesor, muchas ¿Ok? gracias. ¿De qué? Vamos al ejercicio siguiente, 4. El órgano más importante de nuestro sistema nervioso es el cerebro, que está formado por lóbulos, hemisferios y ventrículos. De acuerdo con ello, elija la alternativa que relacione mejor las situaciones mencionadas con la estructura nerviosa responsable de la misma. La A E, ver. profe. La E. La E. Vamos a ver, la E. Ya, muy bien, la E. Diseñar un mapa mental. 2, leer un artículo periodístico. 3, controla la ira en situaciones estresantes o de estrés, ¿no? A, área prefrontal. B, hemisferio cerebral derecho. C, lóbulo parietal izquierdo. Veamos. Diseñar un mapa mental se relaciona con hemisferio cerebral derecho. El mapa mental se caracteriza porque tienes que dibujar, tienes que organizar en el espacio, en un espacio que es la hoja, en tu pantalla de tu ordenador también, es un espacio, arriba, abajo, derecha, izquierda, colores, formas, y haces el mapa mental. El que se especializa en ese tipo de información es efectivamente el hemisferio derecho, el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Procesa la información espacial, los símbolos espaciales, a lo que indica abajo, arriba, es cerebro derecho. Hacer un dibujo que representa, por lo tanto, sin duda alguna, diseñar un mapa mental es hemisferio cerebral derecho. Ahora tú me dirás, profe, pero es el concepto el que va en el mapa. Sí, pero ¿por qué se le llama mapa? Porque tienes que poner el concepto y su relación con otros conceptos, pero esa relación tienes que hacerla de forma dibujando. Tienes que hacer un dibujo, un diseño espacial. Arriba están los conceptos generales. O sea, no hay un mapa mental que ponga pues al costado, ya es una variante de mapa mental, pero cuando tienes que diseñar, cuando tienes que hacer un organizador gráfico, sea mapa mental u otro, es hemisferio derecho. Leer un artículo periodístico en 2. Leer un artículo periodístico, en la E tenemos 2. C. Lóbulo parietal izquierdo. Efectivamente, en el lóbulo parietal izquierdo tenemos las áreas que nos permiten leer, que forman en esa área, ¿no?, una conexión también con entre varios lóbulos, pero principalmente en el lóbulo parietal nos va a permitir la lectura. Y es más, el izquierdo siempre es el que procesa información, el que interpreta información es el izquierdo. El lógico, la parte lógica de nuestro cerebro es el hemisferio izquierdo y verbal. Entonces tenemos ahí 1C. 3, controla la ira en situaciones estresantes o situaciones de estrés. 3A, el área prefrontal. Aquí es la parte, digamos, más complicada de esta pregunta, pero por descarte encontramos. Controla la ira. ¿Cómo así controla
la ira, el prefrontal, porque para que se produzca una emoción, tiene que haber una evaluación de aquello que me produce una emoción. Y el área cerebral que evalúa las situaciones que pueden o no estresarme, que pueden o no originarme una emoción, es el área prefrontal. Si el área prefrontal dice, por ejemplo, te puedo decir, otro curso, no, se cambia de fecha en el examen, hay dificultades. El área prefrontal es el que evalúa dificultad, cambio de fecha, problemas. Y al hacer eso, esa señal llega a tu sistema límbico y te molestas. Esto no puede ser, yo reclamo, voy a reclamar el centro pre, ¿cómo pueden cambiar la fecha del examen? Ya te dio ira, porque el hemisferio, el área prefrontal envió esa información estresante que hace que te dé ira, pasas de la cólera a la ira. Si hace lo contrario, el área prefrontal, y dice, es algo momentáneo, no es para tanto, entonces no te estresas, porque el área prefrontal así lo evaluó. No sé si habría alguna pregunta al respecto de ese problema número 4. ¿Aló? Todo claro. Ya vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Veamos. Carmen es una inmigrante peruana en Canadá. O sea, ella inmigrante peruana. Y regresa al Perú después de 25 años. Camino a visitar la casa donde pasó su niñez. Al cruzar una calle recordó el lugar de la pollería en la que almorzaba los fines de semana junto a sus padres. Se detiene a mirar y reconoce dónde se encontraba la mesa que solían ocupar. Esboza una sonrisa y algunas lágrimas de felicidad. La estructura neurológica o las estructuras neurológicas relacionadas con el reconocimiento del lugar y la emoción asociada se denomina hipocampo, amígdala. A ver, ya me estoy planteando la vez. Profe, profesor. Avioncito. Sí, la mayoría dice la A, porque también dice por ahí la Avioncito, B. profe. Avión. Sí, a ver, ¿Acaso vacante? Avión, profe, avión. a ver. Vamos a ver. Acelere. El hipocampo, ¿qué áreas cerebrales está en el sistema límbico? Y en la clase y en la lectura se ha dicho claramente, el hipocampo es memoria de largo plazo. Es memoria, el hipocampo es memoria de largo plazo. Y en estos últimos años más todavía hay información relevante de que es memoria. El hipocampo, aparte de ser memoria de largo plazo, se especializa en la memoria espacial, en los mapas, en un mapa, en lo que tú te acuerdas para ubicar dónde tienes que tomar tus carros, puedes ir a tu casa automáticamente porque lo tienes grabado en tu hipocampo. Pero también las escenas en el espacio, los lugares. Hacia el centro de Lima, ¿dónde está la Plaza de San Martín y dónde está el Palacio de Gobierno? ¿Están juntos? ¿Están acostaditos? Puedes hacerte un mapa, ¿sí o no? De dónde están cada uno. Bueno, eso es lo que hace el hipocampo. Por lo tanto, la estructura del reconocimiento del lugar, recuerde el lugar donde estaba el asiento, se sentaban a comer con los padres, es hipocampo. No puede ser otra zona, ese hecho es hipocampo. Memoria de largo plazo y espacio, o lo que se llama percepción del espacio, ¿no? Las dimensiones en el espacio son largo, ancho, de izquierda a derecha, arriba, abajo, profundidad, si es ovoide o es plano, y eso nos permite ver escenas, ¿no? Si tú te vas acá al centro de Lima y ves este edificio largo que tiene varios decenas de pisos,
Te puedes imaginar cómo lo verías si ves de abajo para arriba, te lo puedes imaginar, ese es tu hipocampo. Entonces, y la emoción asociada. ¿Qué área cerebral ve el tema de las emociones? Que donde se almacenan las emociones es la amígdala cerebral. En la amígdala cerebral se almacenan las situaciones que te emocionaron. Si algo parecido a una escena familiar te emocionó, cuando veas otras escenas familiares, va a activar esa emoción y va almacenando más y más tu amígdala, de tal forma que en algún momento cualquier cosa familiar activa esa emoción. Está en tu amígdala. Eso, ¿no? Entonces, tenemos cada vez emociones más diversas, es porque se almacenan más y más en la amígdala y podemos reaccionar emocionalmente. Entonces tenemos ahí la A. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ejercicio 6. En Tailandia, el saludo entre las personas consiste en una ligera inclinación con las palmas juntas en forma de oración, conocida como Wai. Cuando Rogelio llega de Lima por primera vez a dicho país, tiene dificultades para interactuar socialmente con los pobladores nativos. Sus hermanos y primos residentes le dieron orientación y le mostraron cómo y en qué situaciones realizar el saludo, permitiendo una mejor interacción social. La función de la familia en este caso se denomina Socializadora. Esa es la D. la D. Dedito, profe. Dedito. Claro, De. al toque, Todo, al profe. toque, Disciplina. Al ojo, profe. Muy bien. ¿Y por Bien qué no asesina. adaptativa? ¿Por qué no adaptativa si finalmente él domina, se adapta? Porque no hay función adaptativa en la familia. Hay función socializadora. Si usted ve la lista de funciones de la familia en la lectura, que es donde se saca para el examen las preguntas en la lectura, no hay función adaptativa, hay función socializadora. La socialización a través de la familia, incluso en este caso, que no es un niño, no es un adolescente, no es socialización primaria ni terciaria, no, está hablando de qué función cumple la familia, le ayuda a la persona a comprender las formas en que esas personas se socializan, interactúan, esa costumbre. Pero incluso no es una costumbre, es un saludo, o sea, y eso para entenderlo tendrías que tú nacer en Tailandia, pero la familia lo ayuda al pariente a comprender cuándo y cómo saludar. Por lo tanto, es socializadora, porque en otro curso, en otro salón, discutimos sobre el tema de que si era o no adaptativa. Bien, entonces tenemos acá la clave 6. Vamos por la siguiente. Por primera vez su artista favorito llegaba al Perú y realizaría un único concierto. Temerosa se acerca a su madre para que le conceda el permiso, pero ella no acepta, argumentando que los conciertos son muy ruidosos y empiezan muy tarde. Ya se presentarán otras ocasiones para que puedas asistir. Esta vez no irás. Soy tu madre y me tienes que obedecer. El estilo de crianza expresado en este caso sería Autoritario. La B, Ah, Profe, la B, autoritario. Desapegado. La B de la vaca. B, la B. es autoritario. Muy bien, porque B de ahí besito. dijeron desapegar. Es B de burro, autoritario, profe. pero ¿por qué no desapegado? A ver, Porque le está la sobreprotegiendo. madre cree, claro, la madre cree que la está protegiendo. Sí se interesa por la hija, pero digamos, desde el punto de vista de la hija no está de acuerdo, ¿no? Evidentemente, pero la madre con su estilo supuestamente de protección o de sobreprotección está siendo autoritaria como un estilo de, ¿no? de crianza.
el desapegado no le interesaría. Le diría algo así, ¿no? Ya si tú quieres, puedes ir, pues ya tú ves y puedes ir. ¿A qué hora vienes? Ya tú te las arreglas, ya no, ni me llames. Llama a tu mamá, llama a otra, a tu hermano, yo no te voy a recoger. Algo así sería un padre desapegado. Pero no tiene apego, no tiene vínculo, rechaza el vínculo. Vamos con la pregunta siguiente, 8. Zoe es una joven muy apreciada en la empresa que labora. Este fin de mes presentó su proyecto y recibió de su jefe una crítica constructiva. Sin embargo, ella se molestó y actuó a la defensiva. Ha reflexionado sobre lo que le lleva a comportarse frecuentemente de esa manera. En ese sentido, la actitud reflexiva de Zoe representa el concepto de La E. La E. Profesor. La E, profe, la E. la E. Muy bien. Es autoconocimiento. El autoconocimiento, ¿cómo se puede expresar? ¿Cómo puedo diferenciarlo del autoconcepto de la autoestima? El autoconocimiento tiene formas de expresión, tiene una suerte, ¿cómo llamamos? Un instrumento. El instrumento que usa el autoconocimiento, uno de ellos es la reflexión. Cuando reflexiono, es decir, cuando pienso sobre cosas mías, sobre personales o cercanas a mi vida personal, sobre el sentido de lo que hago, por ejemplo, por qué ir a clases, por qué tengo que estar aquí. Eso es reflexionar. Uso mi pensamiento, pero es un pensamiento que analiza lo que sucede, que es efectivamente lo que está haciendo el caso. El autoconcepto es la idea, o como su nombre lo dice, concepto. Concepto es una idea, pero también una idea en forma de imagen también puede ser un concepto. El autoconcepto es las creencias o ideas que tengo sobre mí mismo. Autoconcepto. Por ejemplo, soy bueno en letras o soy bueno en matemáticas. Ese es un concepto sobre mí mismo, ¿no? Entonces, otros autos acá, el autorrespeto viene después de la aceptación. Si me acepto, puedo o respetarme o no respetarme. El autorrespeto es cuando no solo acepto, sino que creo que tengo un valor y hago cosas al respecto. El que no tiene respeto de sí mismo tiene una actitud negativa ante aquello que lo hace sentir así, ¿no? Digamos, de desprecio, no quiere saber nada con eso que lo hace sentir de tal forma que no se respeta a él mismo, pero puede ser también que te respetes. Se respeta o no se respeta después de la autoaceptación, que es la que está en la D. Por lo tanto, viendo todas, autonomía no es. Pero es un auto, ya me pueden confundir. Quien no ha estudiado podría marcar. Pero la E, autoconocimiento, reflexión, pensamiento, análisis de mí mismo, las cosas cercanas a mí mismo, tenemos la E, autoconocimiento. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? No, profe, todo Todo claro. claro, profesor. Todo claro, Ya, profe. muy bien. Muy bien, vamos al siguiente entonces. Las habilidades para relacionarnos con los demás se denominan competencia social. Identifica la relación entre dicha competencia y el caso respectivamente. Asertividad, 2, empatía, 3, escucha activa. A, B y C. Veamos. A, Fernando al dialogar con sus amigos muestra interés en interpretar adecuadamente los mensajes que recibe, por lo que realiza preguntas activamente y demuestra que presta atención. B, Rosa al enterarse de las noticias y ver las imágenes del incremento de la guerra en Medio Oriente, con sus terribles consecuencias, no puede evitar sentirse afectada emocionalmente. C, Consuelo expresó respetuosamente a sus vecinos su opinión
a favor de permitir dar alimentos a los animales abandonados alrededor del condominio en el que viven, a pesar de que algunos vecinos habían informado a la municipalidad para que intervenga eliminando a los animales. Entonces aquí vemos que tenemos la clave. ¿Cuál es? La profe, Hasta luego, profesor. Uno, asertivo. C, se comunica correctamente. Hasta luego. Respetando los, digamos, lo que opinan los demás. Empatía es cuando Rosa se entera de algo y se afecta. No es un problema de ella, pero se pone en el lugar de los que sufren. Es empatía, B. Y escucha activa es cuando Fernando da muestras de atención. Cualquier muestra de atención se convierte en parte de la escucha activa. Bien. Parece que aquí ya me están avisando. Ya estamos, entonces, alumnos, con la hora. Muchas gracias. Aquí están las claves de la 1 a la 9 en el PPT. Muchas gracias. Gracias, Nos profe. vemos en la siguiente reunión. Hasta luego, profesor. Ustedes también. Hasta luego. A ustedes también, muchas gracias.